Hola chicos, ¿cómo están? Soy la doctora Alicia Páez y el día de hoy les he preparado el tema de ABCD del trauma. Vamos a revisar de forma muy concisa los puntos más importantes del atendimiento inicial del politraumatizado y cómo actuar frente a las emergencias. Empezaremos por definir al politraumatizado. El politraumatizado es todo paciente que presenta múltiples lesiones orgánicas y o musculoesqueléticas con alteración de la circulación y o ventilación que comprometen su vida de forma inmediata o en las horas siguientes. En resumen, es un paciente que sufrió un accidente con múltiples lesiones que ponen en riesgo su vida, por ende es una emergencia que como profesionales de la salud debemos saber enfrentar. La mortalidad en el trauma tiene una distribución trimodal. Esto quiere decir que existen 3 momentos en los cuales se encuentra la mayor parte de los óbitos por politraumatismo. Tenemos en primer lugar las muertes evitables que abarcan el 50% de los casos y por más que hayamos actuado en forma adecuada no podrían haberse evitado. Corresponden a lesiones muy graves, lesiones cerebrales graves, lesiones aórticas, cardíacas, de médula espinal, digamos que explotó el corazón al paciente o está decapitado. Ya no hay nada que podamos hacer por más que llamemos al mejor cirujano del mundo. En segundo lugar, tenemos las lesiones que son evitables, con un atendimiento adecuado, las cuales representan el primer motivo por el cual estamos aprendiendo estos conceptos. Están representadas por un 30%, que es un porcentaje para nada despreciable. Así fuera un 2%, estamos hablando de vidas humanas, básicamente el motivo por el cual estudiamos medicina. Y en tercer lugar, tenemos con un 20% de las complicaciones a mediano o largo plazo, por ejemplo, una sepsis. Aquí vemos el gráfico de la distribución trimodal de la mortalidad que les acabo de explicar, los 3 picos. Cuando hacemos frente a una emergencia por politraumatismo, tenemos que ser muy pragmáticos y organizados, puesto que es normal que al momento de realizar la atención nos encontremos con un paciente muy asustado y gritando de dolor, o por el contrario un paciente inconsciente que nos asusta a nosotros porque se nos va. En emergencias tenemos 4 tipos de pacientes y 4 tipos de prioridades. Para esto existen varios métodos de clasificación, el método SHORT, el método START, el MRCC, etc. Pero todos nos indican básicamente lo mismo. Son algoritmos que ayudan a nuestra memoria, pero lo que tenemos que recordar es que la prioridad 1 o rojo quiere decir que el paciente tiene riesgo inminente de muerte. La prioridad 2 o amarillo es un paciente que no se puede mover, que tiene riesgo mortal y que se haya comprometido, pero que puede esperar para atenderse hasta 1 hora. La prioridad 3, o verde, es un paciente que está herido, pero consigue caminar y comunicarse, por ende tiene la vía aérea permeable, está lúcido y orientado en las 3 esferas. Es un paciente que debemos atender, pero ya no constituye una emergencia. Y la prioridad 4, o negro, son los pacientes que han fallecido. Se debe coordinar su traslado y los papeles de norma, pero no vamos a dejar de atender a un paciente que tiene un riesgo inminente de muerte por coordinar el fallecimiento de otro, dado que por el último ya no hay nada que hacer. Suena duro, pero como les dije, en emergencias hay que ser pragmáticos y seguir los algoritmos. Aquí tenemos el método SHORT, que es un algoritmo para clasificar al paciente según la prioridad. Comenzamos por preguntarnos si el paciente puede o no caminar. De ser así, lo clasificamos con el color verde. De lo contrario, nos preguntamos si habla. Si habla con dificultades o obedece órdenes sencillas. Si el paciente responde, lo clasificamos como amarillo. De no ser así, revisamos los signos vitales. Y si el paciente respira, es un paciente con prioridad rojo. Y de no encontrarse signos vitales, ya falleció, el paciente pasa a ser una prioridad negro o cuarta prioridad. El método MRCC es lo mismo, pero en diferente orden. Vemos también primero si es capaz de deambular, pero seguidamente evaluamos si respira o no, la circulación y el estado de conciencia. En la práctica, cada paso nos debe tomar no más de 10 segundos y se evalúa todo al mismo tiempo casi. Si yo le pregunto a un paciente su nombre y me responde, ya evalué el estado de conciencia y vía aérea, mientras voy palpando el pulso. Aquí las prioridades con sus respectivos colores. La prioridad 3 es un paciente que puede esperar sin riesgo vital a
La asistencia puede demorar entre 4 o 6 horas. Es un paciente que se clasifica con el color verde. Ejemplos de esto: fracturas menores, heridas o quemaduras menores, contusiones, abrasiones, un paciente ansioso. La prioridad 2, amarillo. Es un paciente que no tiene riesgo vital inmediato, puede esperar máximo 1 hora. Es un paciente que no está en shock, pero tiene riesgo de tener shock, una fractura abierta de fémur, quemaduras graves, un TEC. Y la prioridad 1 es un paciente, como ya les dije, rojo, el que tenemos que estar alerta porque requiere tratamiento y lo requiere ya. Una parada cardiorrespiratoria presenciada que requiere un RCP al momento, un shock de cualquier causa, dificultad respiratoria, TEC grave, una hemorragia importante. Y la prioridad 4, que es el negro, el paciente que ya falleció. Con estos conocimientos previos ya podemos pasar en sí a lo que es la atención primaria del politraumatizado. Para esto tenemos 3 etapas. Como les dije, en la atención del ABC del trauma, todo se va por etapas y pasos, que no nos podemos saltar uno para seguir al otro. Tenemos que establecer un orden en nuestra cabecita para seguir avanzando. Las 3 etapas son la evaluación primaria, donde está el ABC del trauma, que ahorita se los voy a presentar. La evaluación secundaria, representada por el examen físico de la cabeza a los pies, y los exámenes auxiliares pertinentes una vez que nuestro paciente ya haya sido estabilizado. Yo no voy a mandar a un paciente con una presión de 80/40 y sangrado activo a realizarse una tomografía cerebral que va a retardar mi atención 40 minutos. Primero, tengo que asegurarme de que ese paciente ya no esté en riesgo mortal inminente, porque si no, se me va a chocar antes de que termine de llevarlo a radiología. Y por último, el tratamiento definitivo que vamos a instaurar ya cuando el paciente esté estable, sabemos qué tiene y sabemos cómo tratarlo. Y por fin, tenemos en esta diapositiva el ABCD del trauma con sus respectivas siglas gringas en inglés. A es de airway, que quiere decir vía aérea, y le vamos a agregar un apellido, que es la columna cervical, la cual debe ser estabilizada en este primer paso. B, de breathe o respiración, pero para recordarlo le vamos a decir ventilación, que yo sé que es con B chica, pero lo vamos a agrupar en este grupo porque se le parece. C, de circulation, que en español es circulación, eso sí está fácil para que nos acordemos. D, de disability, la vamos a cambiar en español por déficit neurológico, es una evaluación neurológica breve. Y E de exposure, que es exposición, o sea, vamos a desvestir al paciente para un examen detallado de todas las lesiones. Vamos a buscar en todo el cuerpo del paciente dónde hay lesión. Y vamos a comenzar a explicar muy bien, letra por letra, para que estos conceptos se nos queden grabados. A de vía aérea y su apellido, columna cervical. Vamos a revisar si el paciente es capaz de respirar por sí mismo o no. Y vamos a estabilizar la columna cervical con un collarín. Si el paciente no puede respirar, tenemos 3 opciones. La intubación oro o nasotraqueal, que también está indicada en pacientes con Glasgow menor a 8, escala que les presentaré en unos momentos, porque si bien es cierto, aún respira, pero va a dejar de hacerlo. Sin embargo, está contraindicada en pacientes con traumatismos extensos en la cara, puesto que la manipulación a la intubación ocasionaría daños mayores. Entonces, un paciente que tiene una fractura en la cara, que le está sangrando, tiene sangrado activo por la nariz, que lo vemos que está muy lesionado en la parte del rostro, no lo podemos intubar, tenemos que buscar otro acceso. El acceso quirúrgico, que es la traqueostomía, no siempre es posible inmediato, para lo cual tenemos la cricotiroidostomía por punción. ¿Han visto las películas en las que una persona no puede respirar y de pronto aparece un médico que es el héroe y le pone un lapicero en el cuello y le salva la vida? Bueno, básicamente eso, pero bien hecho. Tenemos que recordar para esto nuestro libro de anatomía y ubicar los cartílagos, cricoides y tiroides. Y entre ellos hay una zona segura para realizar la punción, que es la membrana cricotiroidea, la cual tiene poca irrigación y no compromete otras estructuras. Para simplificarlo, aquí tenemos piel, la membrana y la tráquea, que es a donde intentamos que llegue el aire. ¿Es este un método de permeabilización de la vía aérea definitivo? No. Este método es temporal, lo podemos tener como máximo unos 40 minutos. Después vamos a ocasionar lesiones o estenosis en la tráquea. Es un método de transición mientras realizamos la traqueostomía
y tiene restricciones. Por ejemplo, no puede ser utilizada en menores de 12 u 8 años según la bibliografía. Aquí una imagen de la técnica para que se nos quede grabada, mientras pasamos a la letra B. En la letra B tenemos que asegurar la ventilación proporcionando oxígeno y evaluar si existen patologías que comprometan la fase, como tórax inestable, neumotórax a tensión o neumotórax abierto, y tratarlas, como veremos en la siguiente clase. Por ejemplo, un neumotórax tenemos que hacer una toracocentesis por punción de alivio para que el paciente pueda respirar. La letra C, tenemos que ver que el paciente no se nos choque. Para eso obtenemos 2 accesos venosos de gran calibre y reponemos líquido con solución cristaloide hasta un máximo de 2 litros. Cuando la pérdida de volumen estimado es mayor del 30%, ya tenemos que utilizar hemácias. Se debe considerar la transfusión de sangre en una proporción de 3:1 con la reposición de cristaloides. En todos los pacientes politraumatizados en estado de shock, debemos sospechar de shock hipovolémico hemorrágico. ¿Qué quiere decir esto? Que nuestro paciente está sangrando. Puede ser que tenga un sangrado activo visible en alguna extremidad, en alguna parte del cuerpo donde se ha hecho una herida y estamos viendo el sangrado, o puede tener un sangrado interno. Para lo cual tenemos que buscar el sangrado, por ejemplo, con una ecografía FAST, para ver si el sangrado es de cavidad abdominal, si el sangrado es de tórax y poderlo tratar. La letra D de disability, déficit neurológico, tengo que hacer una evaluación neurológica breve, escala de Glasgow y reflejos pupilares. Yo no voy a evaluar pares craneales ni hacer una evaluación exhaustiva de reflejos osteotendinosos. Mientras hago eso, ya mi paciente se murió. Entonces, Glasgow y reflejos pupilares. Con esta clasificación de Glasgow podemos ubicar al paciente en un TEC leve, que es de Glasgow de 13 a 15, moderado de 9 a 12 y cuando ya está grave, menor a 8. Y como les dije, ya es indicación de vía aérea definitiva, o sea, si tiene Glasgow menor a 8, lo intubas, y si no puedes intubar, le haces su crico o su traqueostomía. Y por último, la letra E de exposición y control ambiental. En términos simples, desvisas al paciente, lo revisas y luego lo cubres con una mantita para evitar que le dé hipotermia. Y aquí, en esta diapositiva, la escala de Glasgow, que ya es famosa porque hablé de ellas toda la clase. Esta escala está compuesta por la exploración y cuantificación de 3 parámetros: la apertura ocular, la respuesta verbal y la respuesta motora, dando un puntaje a la mejor respuesta obtenida en cada categoría. El puntaje obtenido para cada uno de los 3 se suma, con lo que se obtiene un puntaje total. El valor más bajo puede obtenerse es 3. Porque si se dan cuenta, el menor puntaje en cualquiera de las categorías es 1, así no responda, así no se mueva. Entonces, si me dicen que tiene un Glasgow 0, no les voy a poner 0 a ustedes, porque eso no existe. Y el puntaje más alto que se puede obtener es el 15, porque la apertura ocular va del 1 al 4, la verbal del 1 al 5 y la motora del 1 al 6. Matemática básica, 4 más 5 más 6, 15. Entonces, tenemos que la apertura ocular. ¿Cómo la vamos a puntuar? Si es espontánea, o sea, el paciente está con los ojos abiertos sin que le hayamos dicho nada, 4 puntos. Yo veo que no abre los ojos. Señor, abra los ojos. 3 puntos, los abre. Le grito su nombre, lo estimulo. No hay respuesta, busco estímulo doloroso. Abre los ojos al estímulo doloroso, 2 puntos. 1 punto si no abrió para nada los ojos. La respuesta verbal. El paciente está orientado. Señor, ¿cómo se llama? Julio Pérez. 5 puntos. El paciente está confuso. Señor, ¿cómo se llama? Chancleta. 4 puntos. Lenguaje inapropiado. Ni siquiera puede articular palabras. Lenguaje incomprensible, 2 puntos. Y carencia de actividad verbal, no habla para nada, 1 punto. Respuesta motora. Obedece órdenes correctamente, 6 puntos. 5 puntos si localiza estímulos dolorosos. 4 puntos si evita estímulos dolorosos retirando el segmento corporal explorado.
3 puntos con respuesta de flexión y 2 puntos con respuesta de extensión. Si no hay respuesta en lo absoluto, 1 punto. Esta escala es muy importante, es muy cobrada en varios exámenes, no solo nacionales, sino internacionales, para revalidar título en otro país. Entonces es muy importante que tengamos bien claro esta puntuación, porque casi siempre es pregunta de examen para cualquier especialidad o para homologación del título. Una forma fácil de evaluar la escala de Glasgow es decir, por ejemplo, señor, abra los ojos y dígame su nombre. Levante un brazo. ¿Hizo esto? Tiene 15 puntos. Si no es capaz de hacerlo, buscamos la respuesta al dolor y puntamos. Cuando le preguntas a un paciente su nombre y este te responde, estás evaluando 2 cosas. Vía aérea, porque si es capaz de hablar, es capaz de respirar, y conciencia, si está para ver qué tan orientado está. Tú le puedes preguntar su nombre y te responde manzanas. Está respirando, está respondiendo, pero no está orientado. Entonces su Glasgow va a ser menor, 13, 14, dependiendo de los otros parámetros. Bueno, ya en esta diapositiva vamos a hablarles un poco de cirugía de control de daños, que es una cirugía que se da en 2 tiempos. Dado que una cirugía prolongada dejaría el politraumatizado expuesto durante mucho tiempo y con el consiguiente desarrollo de una triada que va a ser mortal para este paciente: hipotermia, acidosis y coagulopatía. Entonces, ¿qué va a pasar? Si yo trato de reparar en un primer momento una lesión muy extensa, voy a someter al paciente a una cirugía prolongada que va a hacer que se me muera en sala. ¿Yo quiero esto? No, yo quiero salvarle la vida al paciente. Entonces debemos considerar que la cirugía de control de daños en los siguientes casos: temperatura corporal menor de 35 grados, pH menos de 7.2, déficit de base menor a 15, TP o INR mayor del 50% de lo normal. Si el paciente tiene esto, no va a resistir una cirugía larga. Les voy a hacer esto más simple. Digamos que un paciente viene con un trauma hepático severo, tiene el hígado destruido y está sangrando internamente en gran cantidad. Obviamente está indicada la cirugía, pero yo no le voy a indicar una reparación quirúrgica exhaustiva, sino que primero realizo una laparotomía, controlo el sangrado con compresas, cierro al paciente y luego, en un segundo tiempo, cuando el paciente mejore y se estabilice en 1 o 2 semanas, retiro las compresas y reparo las lesiones. La primera cirugía que realicé fue la cirugía de control de daños. Y ya, para finalizar esta clase cortita, vamos para enseñarles 2 casitos clínicos. El primero: una niña de 12 años fue atropellada mientras andaba en patineta. Llega a emergencia somnolienta y refiriendo mucho dolor en la región cervical. Al examen físico está en regular estado general, frecuencia cardíaca 100, frecuencia respiratoria 20, presión arterial 100/70, pulsos palpables. Es capaz de localizar el dolor, sin embargo, está confusa y con las pupilas isofotorreactivas y los reflejos osteotendinosos presentes y simétricos, sin parálisis de pares craneanos. Los datos del examen físico utilizados para determinar la escala de Glasgow son, a ver, como les dije, la famosa escala de Glasgow. Respuesta pupilar: bien. Reflejos osteotendinosos: no. Evaluación de pares craneales: no. Letra A, descartada. Letra C: respuesta verbal, evaluación de pares craneales y respuesta motora. Pares craneales: no. D: respuesta pupilar, respuesta motora y de reflejos osteotendinos. Reflejos osteotendinosos: no. Entonces, ¿cuál es la letra de nuestra respuesta? La letra B, en la que están los 3 parámetros evaluados en la escala de Glasgow: respuesta ocular, respuesta verbal y respuesta motora. Ahí para que la recuerden, no se lo olviden. Siguiente casito: un hombre de 25 años, víctima de caída de moto, con trauma de cráneo evidente, llega a la sala de trauma con collarín en tabla rígida, con rebajamiento del nivel de conciencia y en shock hemorrágico. Durante el transporte recibió 1.5 litros de cristaloides. Al examen físico tiene una saturación de 90%, frecuencia cardíaca de 130, presión arterial 80/60, escala de Glasgow 10. La mejor conducta es
A ver, estamos diciendo que tiene rebajamiento del nivel de conciencia. Está con la frecuencia cardíaca por encima de 100, está taquicárdico. Es uno de los primeros indicios de que el paciente se nos va a chocar. La presión arterial 80/60, es una presión arterial que está baja. La escala de Glasgow está en 10, pero ya tiene un rebajamiento del nivel de conciencia. Probablemente esta escala siga descendiendo y llegue a 8. A ver, ¿qué nos dicen nuestras alternativas? Ofrecer oxígeno suplementario con máscara e iniciar la reposición volémica y encaminar para tomografía computarizada de cráneo y columna cervical. No, yo lo mando a tomografía, se me muere en el camino porque se va a chocar. Establecer vía aérea definitiva. Iniciar reposición volémica y realizar rayos X de columna cervical, perfil, tórax y pelvis y encaminar para la laparotomía exploratoria. Puede ser, pero ¿será que el paciente necesita la laparotomía exploratoria? Ya he comprobado que tiene un sangrado, no vaya a ser que lo abra por gusto. A ver, ¿qué dice la letra C? Establecer vía aérea definitiva, bien. Iniciar reposición volémica y realizar rayos X de tórax, pelvis y en la sala de trauma y EcoFast. Puede ser. Estoy viendo la vía aérea, voy a reponer líquidos, voy a buscar sangrado realizando la radiografía de tórax, pelvis y el EcoFast. Entonces, hasta ahora la mejor opción. ¿Qué dicen las siguientes? Establecer vía aérea definitiva, iniciar reposición volémica, encaminar para tomografía. No, ya murió esa opción porque ya dijimos que mientras lo mando a tomografía el paciente se me muere. Letra E. Ofrecer oxígeno con máscara, iniciar reposición volémica y realizar rayos X de columna, tomografía. No. ¿Cuál es la opción? La letra C, que dice vía aérea y buscar sangrado. Perfecto. Una vez que compruebo si tiene sangrado o no, ya lo mando para la laparotomía o lo controlo el sangrado de otra manera. Y listo, chicos, esa es la clase del día de hoy. Ha sido un gusto, espero que les haya sido de provecho y nos vemos en otra oportunidad.